llegó el momento donde él va a oír esta voz, que en realidad este verso tiene una portada profética que dice: después oís la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame. Claro que la historia fue Isaías que responde, pero en realidad esto es profético y eso concierne en realidad el Hijo de Dios. Y aquí está la gran preocupación de Dios, de saber cómo Dios pondrá su plan en plena manifestación para la salvación del hombre. Y sabemos todos que la palabra de Dios nos enseña que el solo que pudo responder a este llamado fue el Hijo de Dios, porque el Verbo se hizo carne. Y así dijo Jesús: heme aquí, Padre, darle un cuerpo de carne y yo iré para ti. Yo quisiera en esta noche, o en esta tarde mejor dicho, que entendamos esa gran realidad, que el plan de Dios fue un plan que existe de toda eternidad. Cuando nosotros vemos en la Biblia el primer hombre que fue creado, nosotros vemos que el primer hombre y el primer matrimonio fracasó delante la trampa de la serpiente. Y ahí vimos que nuestra humanidad, por culpa de un solo pecado, fue llevado a la destrucción. Cuando nosotros miramos lo que está escrito, nos decimos: Señor, a lo mejor tú te equivocaste creando el hombre y ahora tú mismo te encuentras en un problema con el hombre y la mujer que ha creado. Pero la Biblia nos deja claramente escrito que antes que el hombre y la mujer tropiece y que caiga en pecado, de toda eternidad ya existía el plan de la cruz. Amén. Es decir, que el plan de la cruz nunca fue el plan B, siempre fue el plan A. Porque Dios, de toda eternidad, Él sabía, no podemos entrar en eso porque eso es muy complicado, pero Dios sabe, porque es omnisciente y todo lo sabe. Él no descubre nada. Él sabía que el hombre y la mujer iban a fracasar y Dios preparó un plan de redención para el hombre. La Biblia nos dice en la epístola de Timoteo, en el capítulo 2 y verso 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo Dios y un solo mediador. Ahora yo quisiera que entendamos lo que es el plan de Dios según su carácter y su atributo. El apóstol Pablo dijo: el evangelio que os he anunciado no viene del hombre. Quiere decir, eso no viene de la idea del hombre ni de los sentimientos de un hombre. El evangelio que os he predicado viene de Dios. Así que nosotros no podemos venir a evangelizar, a traer las buenas nuevas, las buenas noticias, solamente por puro sentimiento o por una idea que venía de nosotros mismos. No, el evangelio es de Dios. Amén. Y el evangelio no es una invención del hombre. El evangelio, lo repito, es algo que fue parte del plan de Dios de toda la eternidad.
la Biblia dice, Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. No hay una gloria más grande que un hombre que pasa de la muerte a la vida. No hay una experiencia más gloriosa que la criatura mismo pase a ser hijo de Dios. Porque hay una diferencia entre ser criatura de Dios y ser hijo de Dios. Amén. Criatura, todos los seres humanos son criaturas. Pero la Biblia dice, a todo que creyó en su palabra, que recibió su palabra, el Evangelio de San Juan capítulo 1, le dio el poder de ser hijo de Dios. Amén. Y ser hijo de Dios es el rango el más alto que puede existir. Hasta los mismos ángeles no tienen ese privilegio de ser llamados hijo de Dios, porque ellos son criaturas a servicio. La Biblia nos dice de los santos. Sí, Señor. Qué grande es este plan. Así que nosotros no podemos de ninguna manera intentar de manejar esa palabra con sentimientos humanos y tampoco con sentimientos gitanos, aunque respetamos mucho nuestro pueblo, porque nuestro Dios no es gitano. Nuestro Dios es el más santo que pueda existir. Amén. Pero es el creador de toda la tierra. Gracias. Aleluya. Aleluya. Entonces, traer el Evangelio fuera del carácter y de los atributos de Dios es otro Evangelio. Porque el Evangelio tiene que referirse al carácter de Dios. Porque el Evangelio viene por la causa de un gran problema entre Dios y los hombres. Amén. El pecado nos separó de Dios. La Biblia nos revela de esta manera que el Dios que tenemos es un Dios justo y un Dios santo. Amén. Aunque sea un Dios lleno de misericordia y de amor, eso no puede anular tampoco que Dios es un Dios justo y un Dios santo. Y tampoco la justicia de Dios y la santidad de Dios puede anular el amor y la misericordia de Dios, pero todo va junto. Claro. La santidad de Dios hace que expulsa la criatura contaminada por el pecado. Porque la criatura contaminada por el pecado no puede mantenerse en la presencia de Dios, porque Dios es un Dios santo. Amén. La justicia de Dios no puede hacer que el que está contaminado por el pecado no venga a juicio. Porque el infierno, como ha estado dicho, no fue creado por el diablo. No fue el diablo que creó el infierno, sino el propio Dios. Claro que Él no creó el infierno para los hombres. Él dice en su palabra, Jesús, que fue creado por el diablo y sus demonios. Porque esa fue la consecuencia de la rebeldía del enemigo y de los demonios. Entonces hace que la santidad de Dios hizo que expulsara estos seres angélicos. Y la justicia de Dios hizo que Dios abrió un lugar que se llama el infierno para que el diablo y sus demonios moren ahí por toda la eternidad. En Apocalipsis está escrito que el enemigo, la serpiente, será atormentado por toda la eternidad. Hay pasajes en la Biblia que nos muestra que un hombre poseído de miles de demonios dijo: no se envíen en el abismo. La Biblia enseña también que los demonios creen en Dios, pero tienen miedo. Tienen miedo por ser tan fuerte del juicio de Dios. El Evangelio tiene que ver con el carácter de Dios. Cuando vemos en la palabra de Dios, nos damos cuenta de que hubo una predicación que el propio Jesús levantó. La predicación de un hombre que se llamaba Jonás. Un hombre que
no adornó por nada la palabra, sino que fue un mensajero simple. Y el mensaje de este hombre era solamente que aquel pueblo de Nínive tenía que arrepentirse. Y fue tan importante ese mensaje que un propio rey fue destronado de su trono y cayó bajo de su trono. Se inclinó delante de Dios para arrepentirse. Y él mismo fue una gran influencia para el pueblo de Nínive, que hasta más de 120,000 personas se arrepintieron a la predicación de Jonás. Amén. Un juicio iba a venir en ese pueblo. La Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y eso es el amor de Dios. Eso es la misericordia de Dios. Dios no hace excepción de nadie, sino que al contrario, Dios quiere que todos sean salvos. Sin embargo, sabemos que todos no se salvarán. Sabemos todos que Dios ama de un amor incondicional. No hay condición para que Dios nos ame. Yo soy el primero que no merezco el amor de Dios, pero Dios me ama y me amó de un amor sin condición. Sin embargo, Dios salva con condición. El hecho que Dios nos ame no es la solución única para que nosotros podamos ser salvos. Muy bien, aleluya. Señor, muy bien. Entonces, la Biblia enseña de esa forma el mensaje simple. Yo quisiera decir algo en los tiempos que estamos viviendo, y yo creo que los hermanos están de acuerdo conmigo con lo que voy a decir. Hoy, en los tiempos que estamos viviendo, estamos desvalorizando palabras sencillas y simples que los profetas, que Jesús y que los apóstoles predicaban con tanta sencillez. Arrepentidos y creer en las buenas nuevas. Porque una persona que no se arrepiente no le sirve a nadie creer. ¿Creer en qué? ¿Verdad? Solo el que se arrepiente necesita creer. Amén. Porque el que se arrepiente entonces es porque está bajo la convicción de pecado. Y el que está bajo la convicción de pecado entonces necesita creer para una solución. Porque el rescate de la alma del hombre es muy cara y no puede existir. Un hombre, me parece que Pedro le hizo esa pregunta a Jesús: pero Señor, entonces, ¿quién se puede salvar? Y Jesús de responderle: para el hombre eso es imposible. Pero lo que es imposible para Dios, para el hombre, es posible para Dios. Amén. En el Evangelio vemos claramente que solo los que fueron tocados por convicción de pecado fueron llevados entonces a un conocimiento de su estado delante de Dios. Y esa es la meta de Dios, que entendamos de qué manera estamos delante de Él. ¿Cómo una persona puede necesitar la necesidad de ser salvo si no se siente perdida? Venir a un corto sin sentirse perdido, sin sentir ninguna condenación, sin no ver ningún juicio y sin no tener ningún temor frente a ese Dios real y verdadero, que es santo y que es justo. ¿Cómo una persona puede cambiar de vida y quiere cambiar de vida si su estado no lo hace sentirse mal delante de Él? Ahora el Evangelio es enviado para despertar la conciencia del hombre y de la mujer, para decirle: ¡alto! Porque está en posición de rebeldía con el que te creó. Todo obedece a Dios. Todo lo que Dios creó en la tierra le obedece, hasta el mar mismo le obedece. La Biblia dice que tiene por límite la arena y no debe de pasar la arena. El sol, las estrellas y el clima mismo, todo obedece a Dios. Pero la criatura, la más hermosa, se ha confrontado a Dios, desobedeciendo a Dios. Y eso ha ofendido el corazón de Dios.
¿Qué ofensa más grande? Sabiendo que el hombre fue creado el día, no sé cómo se dice en español, el día 6, no iba a decir de otra manera. Porque fue el coronamiento de su amor. Él lo creó a su imagen, a su semejanza. Él lo creó como Señor de la tierra, diciendo: todo te lo he dado, todo es para ti. Solamente obedéceme porque yo soy Dios y tú eres criatura. Pero Adán desobedeció por causa de su mujer, pero fue responsable de lo que hizo. Y por un solo pecado, escuchen bien, un solo pecado fue expulsado de la presencia de Dios. Y Romanos nos dice que por un solo pecado vino la muerte, y la muerte se extendió a todos los hombres. ¡Qué santidad de Dios más grande! La Biblia nos presenta que el Evangelio, Pablo en Romanos, cuando él tiene ese anhelo, ese deseo de traer el Evangelio de Dios, no empieza trayendo el amor de Dios, la misericordia de Dios, porque traer el amor de Dios, la misericordia de Dios a una persona que no se siente culpable delante de Dios es como un blasfema delante de Dios. Aleluya. Y Pablo empieza hablando de la ira de Dios. Más tarde hablará de la misericordia, del perdón, de la cruz. Pero primeramente Pablo viene con la ley, despertando la conciencia del hombre, despertando la conciencia de la mujer, diciendo que Dios desde su cielo está airado con toda impiedad y no con algunas impiedades. No podemos medir la santidad de Dios, porque es tan grande que lo mismo lo aíra. La Biblia dice de esa forma que Dios ama la justicia y aborrece la iniquidad. Nosotros podemos contar algunos hombres a veces que aman la justicia, pero no aborrecen la iniquidad. Y hay como una forma de mezcla, donde amamos lo bueno, pero no aborrecemos lo malo. Y a veces es como si mezclavemos los dos, a ver si podemos hacer nacer algo de ahí. No, Dios no es un Dios de mezcla, es un Dios de luz y no hay ninguna tiniebla en él. Salmo dice de esa forma que la justicia y el juicio son el cimiento de su trono. Timoteo dice de esa forma en capítulo 2, verso 19: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor los que son suyos y apártese de la iniquidad todo aquel que lo invoca. ¿Cuántas personas se encuentran en una miseria en este mundo? ¿Cuántos drogadictos? ¿Cuánta gente tocada por adictos de la vida? ¿Cuántas personas viviendo en la miseria del alcohol? ¿Cuántas personas viviendo en una situación tan mala donde deja entrar los poderes del mal? Porque el diablo entra donde puede entrar, y donde hay pecado, donde hay desobediencia a Dios, eso es una puerta para el enemigo, porque ese es su reino. Pablo fue tan claro diciendo que el Dios de este siglo es el enemigo. Jesús dijo que el príncipe de este mundo es el diablo. Hay dos reinos. Está el reino de la luz y está el reino de la tiniebla. Y dijo Jesús: mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, ángeles hubieran venido a combatir por mí. Pero este reino pertenece al Dios de este siglo. Escuchar bien, es el Dios de este siglo, pero no es el Dios de los siglos a los siglos. Porque solo es Jesús, Dios por los siglos de los siglos. Eso quiere decir que el enemigo durante un tiempo maneja este mundo. La maldad, la envidia, la rivalidad y todo lo que puede existir en este mundo viene del corazón mismo, del ser mismo del enemigo. Es su reino, es el reino de las tinieblas.
su nombre que se aparte de la iniquidad. Y no es alguno, o a la excepción de algunos. Porque sabemos que hay gitanicos buenos y yo los respeto mucho. Y sabemos también con claridad que hay algunos que tienen una vida más despreciada, que no podemos darle ninguna aprobación. Al contrario, tenemos que desaprobarlo. Pero la Biblia dice: todo aquel que lo invoca, que se aparte de la iniquidad. Y yo mismo, que soy pastor en esta noche, Antonio, si tú lo invocas, apártate de la iniquidad, porque te acercas de un Dios que es santo, que aborrece el pecado. Aleluya. Aleluya. Tenemos que entender, amigos, que estáis aquí conmigo, que nuestro Dios se encontró en un problema por amor al hombre. ¿Quién envía a él? Un solo podía coger el castigo que debía recibir el hombre. Fue ese mediador. Hay un solo mediador, es Jesús. Sin embargo, Dios no podía olvidarse del castigo que merecíamos todos nosotros. Y Él llevó nuestras culpas, Jesús. Él llevó nuestros pecados, pero también nuestro juicio. Y tampoco el Señor fue llevado por los sentimientos, diciendo: este es mi Hijo, el cual nunca me ha apartado de Él, de toda la eternidad. No hubo comienzo, porque en la divinidad no hay comienzo y no hay fin. Nunca hubo un momento de separación entre el Padre y el Hijo, pero el Hijo cargó de nuestros pecados, sin haber pecado, pero cargó de nuestras culpas. Y el juicio cayó sobre Él, aunque en realidad lo merecíamos nosotros. ¿Y qué dijo Jesús? Padre, ¿por qué me has abandonado? Y si Dios se separa de su Hijo que carga del pecado en la cruz, ¿cómo no se separará de nosotros cuando nosotros permanecemos en pecado? Dice Dios a Jonás: Jonás, levántate y ve a Nínive, porque el pecado de este pueblo ha subido hacia delante de mí. ¿Cómo hacer subir una oración hacia Dios cuando el pecado subió antes delante de sus ojos? ¿Cuántos hombres no hay en esta tierra que le piden a Dios llorando? Yo he visto, hermano, amigos, yo he visto gente con gran necesidad y no sabiendo dirigirse a Dios, y dirigiéndose a Dios de no importa qué manera. No nos podemos dirigir a Dios de no importa qué manera, porque Dios es luz, y antes que Dios haga lo que tenga que hacer en la tierra, primeramente dijo: que la luz sea, porque Dios no hace nada en la tiniebla. Primeramente aclara. ¿Y cuántas personas he visto yo con tanta honestidad? Porque podemos ser honestos pero equivocados, dirigiéndose a Dios: ayúdame, tú sabes qué, esto, para aquí, para allá. Cuando él mismo no sabe que está llevando sus propias consecuencias, porque la paga del pecado es muerte. No puede ser otra cosa. La paga del pecado es muerte, es separación de Dios. El pecado, dice Dios a Jonás, ha llegado delante de mí. Había un pueblo en Isaías que ellos lo vivían mal, porque decían: esperamos nosotros la paz, sin embargo nos encontramos en el diluvio. Esperamos nosotros la vida y estamos como muertos. Esperamos la luz y estamos todavía en tiniebla. El profeta llega diciéndole: no, la mano de Jehová no es corta para bendecir, y su oído tampoco, no, como se dice, no está cerrado. Pero son vuestra iniquidad
que puso división entre vosotros y vuestro Dios. Dios quería salvar ese pueblo, pero ese pueblo tenía que reconocer que tenía un problema contra Dios. Ahora, muchas veces escuchamos algunos cristianos decir a algunos de la familia: el Señor te va a liberar del diablo, te va a liberar de esto. Pero, hermano, el más grande enemigo que puede tener el hombre no es el diablo. ¿Os sorprende? La Biblia lo dice: el más grande enemigo que el hombre se puede llevar es Dios. No temer a lo que mata, a lo que puede matar, pero no puede llevar vuestra alma al infierno. Dios ama y Dios quiere salvar, pero el que se quede en su posición sin arrepentirse se encuentra enfrente del más grande enemigo que se ha buscado, porque no hay ninguna salida delante de Dios. Con el diablo sí hay salida, porque si nos arrepentimos y venimos a Dios, Dios nos da la potestad, el poder de andar sobre el poder del mal, sobre la serpiente, y nos da su victoria. Pero ¿quién puede escapar de la mano de Dios? Oh, Dios no quiere ser enemigo, al contrario, Él vino a morir, dice Pedro, por aquellos que por su pecado se volvieron enemigos de Dios. Él no vino para traer juicio en la tierra, al contrario, Él vino a salvar. Amén. Él vino a salvar. Él dice: el que cree en mí, claro, el que se entrega a mí, arrepintiéndose de sus pecados, dice: se acabó el juicio. Pero el que no cree en mí está allá bajo juicio. Bendito Dios. Quisiera que entendamos lo grande en esta tarde que fue el amor de Dios. Y se voy a contar una anécdota que es muy expresiva en ella misma, y acabaré con eso. Porque yo creo que el Señor quiere perdonar. Dios quiere salvar. Amén. ¿Cuánto se dirige a una sola persona? Pero hay alegría en el cielo por un solo pecador. En el cielo. En el cielo alegría. Porque no puede haber alegría en el cielo cuando un pecador se queda en su posición. Pero en el cielo hay alegría por solo pecador que pide perdón. No, porque podemos pedir perdón a Dios sin arrepentir. Es una realidad. Hay gente que se dirige más a Dios porque le piden perdón, pero no quieren arrepentirse y volverán otra vez. Es decir, que no se sienten mal por lo que han hecho, se sienten mal de lo que viven, no de lo que han hecho. Qué bueno. Es como aquel que fuma, que se siente mal porque respira mal, pero no se siente mal por fumar. Claro, se siente mal, se asfixia, pero le gusta mucho el tabaco y seguirá fumando. Y hay personas que se sienten mal, no por el pecado, pero por la causa del pecado. Y le piden perdón al Señor por el daño que sienten, pero no porque quieren dejar el pecado. Entonces no hay arrepentimiento. Y lo que Dios quiere es que haya arrepentimiento. Dios quiere que haya arrepentimiento, porque esa es la gracia la más grande que puede. Amén. Arrepentirnos y creer en Él, porque Él espera con los brazos abiertos. Hubo una niña, y esa es la anécdota que acabo con esto, que tuvo su padre y su madre que se separaron. Y eso a esa niña chica le causó mucho dolor, mucho dolor. Y claro, su padre estaba lejos y ella quedó con su madre, y llegó el tiempo donde la vida hizo que esa niña cayó muy enferma. Y esa enfermedad fue tan grave que llegó el momento que los médicos le dijeron: ya no hay solución, le queda poco a vivir hasta el día. La madre de la niña ya no se habló más con su marido,
que se divorció de ella. Pero la niña quería ver a su papá. Le dijo, mamá, llama al papá que quiero verlo. Y entonces la madre le decía, no, el papá no sabe que salió, él ha hecho su vida y él no tiene nada que hacer en estos momentos. Déjalo aquí. Ella queriendo traerle lo mejor a su hija, le dijo, dime lo que quieres, te voy a comprar los juguetes, lo que tú anhelabas lo más, dime lo que quieres. Entonces le proposaba tantas cosas. La niña le decía, no quiero esto no quiero, mamá. Y le dijo la madre, pero ¿qué es lo que quiere, hija? Quiero mi papá. Tenme mi papá. Claro, su corazón fue tan herido de ver la situación y llamó después de tanto tiempo a su marido, dándole esa mala noticia. Mira, te llamo, porque la niña se encuentra muy mal y le queda un poco tiempo de vivir. Y ella quiere verte antes de morir. Escuchar al padre, por muy lejos que estaba vivo. Y ahí se encontró esa niña echada en la cama. Ahí estaba el padre, ahí estaba la madre, y ahí esa niña lo miraba con tanta alegría, con tanta emoción, y cogió el brazo de su padre. Amén. Y cogió el brazo de la madre y le dijo, papá, ya llegaba el último suspiro. Estoy tan contento de verse juntos. Y le dijo, échale la mano a la mamá. Mamá, échale la mano al papá. Y así quedaron los dos. Ella puso la mano sobre su pecho así. Y la última palabra que dio fue, no separaron más, quedarse juntos. Y ahí murió. La muerte de esa hija reconcilió dos personas. En la cruz del Calvario, Jesús con la mano extendida decía, Padre, Qué bueno, amén. perdónanos. Es el mediador Amén. que coge tu mano y que coge la mano de Dios Amén. para llevarse a reconciliación. La muerte de Jesús fue la solución para la reconciliación entre la criatura y el Creador. La sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Aleluya. Cristo murió, pero Cristo resucitó, y en su resurrección nos da en esta tarde una nueva vida, porque los que están en Cristo nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron y todo, qué grande, ¿no? Todo se volvió nuevo. Le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias porque en estos momentos podemos ver la inmensidad de tu santidad, pero podemos ver también la inmensidad de tu amor. Amén. El problema que el hombre no podía resolver, Dios se hizo hombre para dar solución al hombre, porque no había ningún hombre que podía dar solución a los hombres. Entonces tú dijiste, heme aquí, Padre, dame un cuerpo y yo iré. Tú has venido a la tierra, Señor, porque el Verbo se hizo carne y moriste en la cruz, llevando nuestra carga, Amén. llevando nuestros pecados, derramando tu sangre, Señor, para limpiarnos, Señor, para darnos un pleno perdón. Oh, gracias, Señor, por los amigos que están aquí. Gracias por lo que te necesitan en esta tarde. Tú no cierras tu brazo, al contrario, tú llamas.
tú invitas, porque tú amas, Amén. a que se arrepientan Y la gloria a y que Jesús. crean en el amor verdadero, auténtico Amén. de Dios. A ti toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y la gloria a Jesús. Gloria al Señor. Amén. Bueno, pues la verdad es que el Señor nos ha bendecido de una forma maravillosa. Yo suelo decir una palabra que se dice mucho en Madrid, los madrileños lo decimos mucho, y esto no ha sido una palabra, ha sido un palabrón. La verdad es que os ha enviado el Señor. Amén. Nos habéis hecho un bien impresionante. Amén.